compartiendo en la Aristocracia 16 horas 49 minutos y ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado en el piso. Estamos junto al candidato a intendente por el Frente Vecinal Esquel, Flavio Romano, bueno, histórico médico pediatra de aquí de nuestra ciudad, reconocido también. Muy buenas tardes, Flavio. Bienvenido a este ciclo de charlas que hemos inaugurado ya hace bastante tiempo en la Aristocracia con aquellos precandidatos, precandidatas, candidatos, candidatas a la intendencia en las próximas elecciones. Yo voy a destacar algo de Flavio. Trajo con... Sí, ya está, sí, terminé de destacar algo de Flavio. Ya sos un digno invitado. Lo de histórico medio me complicó. Parezco una estatua. Le dijiste viejo. No, viejo no, me dio más sensación de estatua, ¿viste? No, pero todo lo contrario, porque vuelvo a decir lo que sucedió recién acá en la radio, ¿no? Que a nosotros consideramos el programa como una cuestión colectiva y abierta, y de repente que a un esquelense que trabaja mucho con la cultura, Flavio es una persona que consume mucha cultura siempre aquí en Esquel y de diferentes lugares, y que se haya tomado el laburo de venir a saludarlo personalmente, achica los tiempos y los espacios entre los vecinos y vecinas. Y sí, claro, es una oportunidad, la verdad que a Beto, bueno, como le dije, lo conozco desde pibe y la verdad que es un orgullo, sinceramente, que haya esquelenses por todos lados. Es un pueblo relativamente pequeño y realmente tenemos esta particularidad, ¿no? Lo digo como habiéndome criado en una gran ciudad como Buenos Aires, millones de personas, por supuesto que hay gente valiosa y sobresaliente, pero es que con 45.000 habitantes alrededor, tenga tantos deportistas, artistas, plásticos, que haya tantos grupos de teatro, que haya tanta gente que escribe, que haya tanta gente que hace cosas, es llamativo. Ciencia. Es llamativo, es llamativo. Yo creo que también un poco esto de ser un pueblo, una ciudad fronteriza, distante, tiene su desventaja, pero tiene una gran ventaja, que obliga como a generar un mundo propio, porque estamos lejos de otros lugares. Eso, ¿no? Que a veces uno lo ve como desventaja, estamos lejos porque, bueno, que el aeropuerto, que no hay aviones, que no hay barcos, que no hay qué sé yo, cómo llegar. Bueno, es que está bien, hay que resolver la comunicación. Pero nosotros tenemos un valor enorme que se da porque somos una comunidad relativamente aislada. Y eso hace que desde siempre, quizá, desde el origen, nos hayamos acostumbrado a generar nuestras propias cosas. Y creo que eso, por lo menos para nosotros, desde mi partido, ¿no? Yendo al punto por el cual hoy estoy invitado acá, es algo que ponemos en valor. O sea, hay que pensar qué es lo que le da valor propio a cada lugar. Creo que Esquel tiene ese valor. Es un pueblo que tiene que recuperar la autonomía, tiene que recuperar el orgullo, digamos, de ser quien es. Y no estar siempre penando y llorando porque estamos lejos de los que tienen la manija. No, eso no pasaba al principio. O sea, la gente decidía cosas y la gente decide cosas. Lo que pasa que a veces los que gobiernan, los que les toca gobernar, se confunden. Gobernar con estar viajando pidiendo cosas afuera, ¿no? Parece que el éxito es que te den cosas desde afuera. Y si bien hay que tener relación con los centros, digamos, de poder y de políticos y económicos de la Argentina, porque obvio, somos parte de un país, pero hay que hacerlo desde una posición como firme, de un orgullo tranquilo, el orgullo tranquilo que tiene, digamos, que tienen nuestros paisanos, ¿sí? Ese orgullo que te da la serenidad de saber quién sos y que cuando hablas con quien tengas que hablar, lo hablas desde un lugar que no es el del pedir limosna, a ver que te den, a ver si lo conseguís que te escuchen. No, no. No somos un lugar, un pueblo despreciable, para nada. Y yo creo que, y la prueba está en estos últimos 8 años, el gobierno que hemos tenido de Don Garato y Taceta parece que se ha basado en ir a pedir, digamos, ¿no? A pedir y que te escuchen y que te... Y esto desde una posición, me parece que no ayuda a que seamos respetados, ¿no? Así que bueno, eso pienso. Ahí quería consultarte, Flavio, ¿cómo fue el proceso, el camino hasta la designación o la decisión por parte del equipo, del conjunto, del colectivo del Frente Vecinal, de que seas parte o la cabeza política para ir a la Intendencia?
Bueno, el proceso es parte, digamos, esto de que yo sea candidato es de todo un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, digamos, ¿no? Cuando el Frente Vecinal se fundó, en aquellos tiempos de Menem, tan tristes, se fundó por eso, se fundó como una reacción, una respuesta o una postura distinta contra el neoliberalismo, el extractivismo, en esa época, así se fundó. Y mantenemos esta misma línea desde aquel entonces porque lamentablemente esa es la línea que sigue siendo la hegemónica, ¿no? Con algunas variantes, pero el extractivismo sigue rigiendo la economía de nuestro país y de toda la región. Lo sufrimos con el tema de la megaminería. El Frente Vecinal no nace con el no a la mina, como muchas veces muchos vecinos pueden pensar, somos anteriores. Lo que pasa es que el no a la mina es coincidente con nuestras posturas. Claro. Y bueno, entonces ese trabajo de buscar un camino lejos del extractivismo, autónomo, con un fortalecimiento de lo municipal, ¿sí? De lo local, del trabajo productivo, pero que respete la naturaleza, que esté pensado en función de las personas, del pueblo, no que haya trabajo en función o para servicio del que viene a llevarse las riquezas de nuestra región, sino que lo que la naturaleza nos ofrece, nosotros podamos usarlo de la mejor manera para la naturaleza y para nosotros, que tenga sentido para el pueblo. Producir alimentos, por ejemplo, localmente, es una de las propuestas concretas que tenemos. Poder pensar cómo distribuir la tierra para poder tener tierra productiva también y poder tener tierra para vivir y hacer nuestras casas. Ahí está bueno esto que estabas diciendo, Flavio, porque en el tema tierras está relacionado con la dignidad y el hábitat de los vecinos y vecinas de Esquel, ¿no? Y no es que hace falta adquirir o irse lejos para pensar en las tierras, sino que tenemos tierras que hay que tratar de gestionar, de darle fuerza, tener decisión política. Están trabajando hace tiempo ustedes con el tema tierra y hábitat, ¿no? ¿Cuál es dentro de la plataforma, cómo lo presentan este tema? ¿Cómo lo laburan? Bueno, digamos, dentro de la plataforma y dentro de las acciones concretas que ya hemos hecho, porque el Frente Vecinal, si bien nunca no hemos todavía sido gobierno ejecutivo, digamos, hemos sido parte de el legislativo del Consejo Deliberante desde hace muchos años. De hecho, son parte. Somos parte todavía y somos el partido que durante más años consecutivos y seguidos ha estado coherentemente, ¿sí? Dentro del Consejo, sin fracturas, sin cambiar de bando. Nuestros concejales, siempre que estuvo, siguió siendo del Frente Vecinal todo el tiempo que fue concejal. No hubo peleas internas para ser o no ser, sentarse o no sentarse. Tomamos nuestra responsabilidad todos los que asumimos ese lugar. Y bueno, una de las propuestas concretas que hoy existe es la constitución de una mesa de trabajo, ¿sí? Multisectorial sobre tierras, ¿sí? El acceso a tierra y viviendas, de la que participaron muy activamente los vecinos en emergencia, de la que lamentablemente no participó casi nada o mínimamente el Poder Ejecutivo, cuando debería participar, porque debería ser el principal interesado. Es la pata fundamental, digamos. Y claro, porque es que él tiene algo fantástico que ha sido generado por años y creo que tiene que ver con esta cuestión constitutiva, esta vocación democrática que hay en el pueblo, creo yo, y que surge cada tanto, digamos, que tiene que ver con la conformación de consejos municipales. Hay consejos municipales de muchos temas, sí. De discapacidad, de familia, y familia, y adultos mayores, de economía social, de adicciones, de educación. Bueno, pocos municipios tienen esta posibilidad, estos ámbitos donde actores sociales de la comunidad participen en conjunto, ¿sí? De discutir, de poner en común ideas, proyectos, para trabajarlos con el Poder Ejecutivo y llevar adelante. Es como un lugar de democracia participativa, que también es un ámbito muy, muy bueno, porque hace muy bien esto digamos, a esta gimnasia de participación por la que nosotros bregamos, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, si el Poder Ejecutivo no está en esas mesas, en esos consejos, lamentablemente claro, no tienen resultados prácticos.
Nosotros bregamos por dos cosas que son básicas, que son el presupuesto participativo, en serio, y la carta orgánica, que es una Deuda. Una deuda lamentable. La deuda interna. Sí, porque bueno, ahí se expresa, bueno, en ese caso se ve claramente como el trabajo de todo un pueblo, bueno, de sus representantes a través de una mesa que discutió la Carta Orgánica, bueno, después por cuestiones personales, hay que decirlo, de personajes políticos o que están en política, y bueno, eso terminó en Rawson cerrado, digamos, o confundido, y bueno, hoy no existe, pero se debió no a un problema real del pueblo de Esquel. El pueblo de Esquel logró su carta orgánica en aquel momento. Cuestiones personales, rencillas, intrapartidarias o celos, competencia, envidias, que es lo que la verdad, por eso yo estoy en el Frente Vecinal, porque la verdad nosotros no tenemos ese problema. Tenemos claro los que están en el Frente Vecinal, tenemos claro cuáles son algunas de las ejes en los que nos paramos, ¿sí? No hay proyectos personales. Hay gente que tiene proyectos personales buenos, sí, pero lamentablemente a veces no lo pueden llevar adelante en otros partidos porque la maquinaria partidaria es muy grande y gente muy valiosa se pierde a veces en esa maquinaria. Nosotros sí somos un partido municipal, yo no diría pequeño, somos un partido municipal. Eso nos permite tener una libertad de movimientos que otros partidos grandes no tienen, digamos, ¿no? Es como quien dice un elefante tiene más dificultad para moverse que un ratón, ¿sí? O que un animal pequeño. Es menos ágil. Y bueno, esto pasa un poco también. Hay personas muy valiosas y muy honestas en otros espacios políticos, pero la maquinaria en la que están a veces no les permite hacer lo que proponen. E incluso poder estar en escalones de mayor poder de decisión, ¿no? Porque dependen, porque están sometidos a una estructura inmensa que podríamos decir, vaya uno a saber a quién responden. O sea, nosotros, y te digo, vos me preguntás por qué asumo, por qué acepto este lugar, porque la verdad estoy muy tranquilo. Yo no, digamos, sé que mis compañeros y compañeras son quienes son. No hay dobleces, como decía mi suegra, no hay dobladillos, ¿sí? No hay algo en la manga, está todo ahí. No hay letra chica que no, todas son personas que hasta las dificultades que tienen son conocibles, se pueden ver, ¿sí? Y entonces puedo responder por ellos, ¿sí? Puedo responder por sus ideas, por sus compromisos. No hay disputas a ver quién quiere ser, porque cada uno tiene su potencia y su dificultad, digamos, ¿no? Cada uno ocupa el rol que mejor le cabe. Y una característica interesante también del Frente Vecinal es que está compuesta por integrantes de diferentes ideologías, espacios políticos, etcétera, ¿no? Es heterogéneo en ese sentido. Sí, digamos, el origen, básicamente, como te digo, es personas, ciudadanos de Esquel, que... Un rechazo al neoliberalismo. Exactamente, y provenían numéricamente casi muchos de un justicialismo, digamos, rebelde en esa época. Más algunos sectores de izquierda, el socialismo, del Partido Radical, la Unión Cívica Radical. Algunos que no tenían un partido de pertenencia, pero que sí tenían una postura clara contra este neoliberalismo aliado al extractivismo, ¿no? Que van de la mano, que se instaló en esa época y que lamentablemente todavía está instalado. Y bueno, así que sí, provenimos de distintos sectores, pero tenemos esa característica. Total. Y además la otra es que todos creemos firmemente en que la participación popular es básica, la real participación, no el utilizar un poco a la participación para que avalen o aplaudan lo que vos decís. Eso es otra cosa, ¿no? Flavio, ¿cómo se instrumenta desde el Ejecutivo, en este caso vos sos candidato a intendente, para que esta participación se pueda dar realmente, que no sea un discurso que muchos lo tienen, pero hay que llevarlo a la práctica? Mira, primero hay que estar convencido. Claro. Hay que estar convencido. Yo estoy convencido no solo en el aspecto, digamos, ahora como político, de un partido político. Yo estoy convencido que la participación no jerárquica debe primar en todas las áreas. Yo soy médico. Bueno,
yo comparto la idea de que el médico no es el que sabe y le dice al paciente lo que tiene que hacer. Lo que el médico debe hacer, la actitud moderna, digamos, es compartir con la familia, en este caso soy pediatra, con la familia del niño y con el niño o niña también, lo que está ocurriendo, proponer qué es lo que se puede hacer y entre todos tomar la decisión. Digamos, que también la familia y el niño o niña, en la medida que pueda, tome parte de lo que hay que hacer con lo que le pasa. No imponerle mi tratamiento porque a mí se me ocurre que es el mejor, que puede ser, que me parezca, eso está bien, pero quien lo debe recibir, quien es el dueño del problema, es el niño o el paciente. Bueno, en este caso igual. Acá el dueño del problema es del pueblo, el dueño de la dificultad es el vecino. Entonces, hay muchas formas de acercarse y de abrir estos caminos, ¿no? Una es el presupuesto participativo, que significa, digamos, que progresivamente se abren porcentajes del dinero que maneja un municipio para discutirlo con los distintos vecinos, digamos, los distintos barrios sobre temas específicos. Obviamente no es que se discute el 100% del presupuesto porque hay compromisos asumidos con los empleados municipales, etcétera, pero cuando hay que decidir si se hacen veredas en el centro, ¿sí? Se gastan 30 millones, o se hacen veredas en los barrios o escaleras, porque, se discute y se utilizan, entonces se decide para qué utilizar esos recursos, porque recursos hubo. Lo que pasa es que vos tenés que saber para qué los usás. Eso es el discutir y ir ampliando el presupuesto participativo de una manera ordenada, ¿sí? Tenemos que aprender a usarlo. Es una herramienta muy útil que se utiliza en muchos municipios del mundo, digamos, en muchas ciudades del mundo. Otra es utilizar espacios de democracia semidirecta, digamos, como son los consejos, ¿sí? O discutir distintos temas que importan a la comunidad. Por ejemplo, la mesa de tierras es un lugar donde está sentado el vecino, está sentado el IPB, está sentado el municipio, están sentados el colegio de arquitectos, las inmobiliarias. Deben estar sentados todos quienes tienen que ver, ¿sí?, con el tema del manejo de la tierra y la vivienda. No puede ser que el IPB no les dé a los vecinos inscriptos el dato exacto de cuál es su lugar en la lista. Eso es diría yo que hay que verlo por el lado de que uno podría pedir el habeas data, ¿no? O sea, todo ciudadano que da sus datos a una entidad pública es dueño de esos datos. El IPB no es el dueño. No me puede decir que no me puede dar mis datos, dónde estoy, porque el dueño es el vecino, el que está inscripto. Claro. Y hoy día es una cosa misteriosa, donde uno va a pedir ese dato y parece que está pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. O sea, porque nadie lo sabe. De pronto alguien tiene la suerte bendita de salir en una lista y siempre hay discusiones que yo estaba antes, y esas cosas horribles de que entre vecinos que necesitan una casa terminan discutiendo si les tocaba o no les tocaba. Es pobre contra pobre. Claro, entonces, un lugar importante es ese, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy día estos días he recibido desde que les digo, estoy como candidato oficialmente desde el Frente Vecinal, me abruma un poco la cantidad de llamados. Les decía a mis compañeros, la cantidad de llamados que tengo pidiéndome alquiler, casa, terreno, trabajo. Es un poco abrumador. Ahora, Flavio, para compararlo con años anteriores, vos has sido candidato en otras oportunidades. ¿Es peor este año? Porque siempre te deben haber llegado los pedidos en otras candidaturas que has tenido. Sí, mira, yo creo que había cosas que estaban mal y había que corregir. Pero sinceramente te lo digo, creo que en estos 8 años de gobierno hongarato-tacetista hemos empeorado lo que estaba mal y a cosas que estaban bien han empeorado o están mal, digamos, ¿no? Creo que hay mucho para reconstruir y básicamente lo que hay que reconstruir es la institución municipal. Lamentablemente, y lo digo lamentándolo, a mí no me parece una crítica que me guste hacer, pero sinceramente la figura de nuestro intendente se ha ido desmoronando como si fuera, ¿viste? El gigante de pies de barro.
un intendente debe tener una autoridad basada en el respeto que le tienen las personas. ¿Por qué? Porque es respetuoso con los vecinos. Y lamentablemente hemos visto tantos momentos de falta de respeto, de gritarle a los vecinos, de negarse a atenderlos montones de veces, negarse a ir al Consejo Deliberante a hablar con los representantes. Es algo, digamos, que hace que la figura del intendente y del municipio como institución pierda... Hasta básico. Básico. Entonces, si los vecinos no pueden tener confianza en el municipio, en su intendente, ¿qué les queda? A veces a nosotros en el Frente Vecinal, ¿saben lo que nos dicen la mayor parte de los vecinos? Qué suerte que ustedes nos defienden. Ahora, ¿defender contra qué? Claro. Imagínense que, digamos, el objeto sea defender contra el abuso de autoridad, defender contra el propio municipio. Es complejo. Por eso le decimos que si hasta ahora hemos defendido, estando fuera del Ejecutivo, contra ese Ejecutivo que parece ser agresivo con el vecino, bueno, la verdad que creemos que podemos hacer muchas cosas siendo parte de ese Poder Ejecutivo para que no se tengan que defender contra él, sino que al revés, estemos en un lugar donde el vecino sienta que somos un vecino más. Esto de la jerarquía hay que pensarlo bien. Una cosa es la jerarquía impuesta, digamos, ¿no? De roles, y otra cosa es que cada cual ocupe el rol que le toca dentro de un equipo. Yo no soy superior por ser candidato a intendente que los concejales, ni por los compañeros que están en, por ejemplo, la mesa de tierras o que coordinan reuniones barriales o que están escribiendo historias con los vecinos. O sea, no soy superior por ser intendente, solamente que quizá tengo mayor habilidad para hablar por radio o mejor manejo de, ¿no? Algunas ventajas, pero por otro lado, hay cosas que yo no sé, pero para eso están otros que saben. E incluso que saben en otros espacios políticos, ¿no? Que pueden ser convocados por el Frente Vecinal, porque no tenemos nada contra ninguno, ¿sí? No hay cuestiones personales. Si hay alguien valioso que tiene ganas de colaborar y que acepta formar parte de nuestro equipo de gobierno, pero bienvenido sea, porque sabemos que coincidimos en muchas cosas con personas que militan en otros espacios políticos. No en todos, pero en algunos sí. Hay algunos muy que se van para la derecha que nos complican. Pero bueno, en general no son de ese sector. Pero puede haber alguna excepción. Estamos conversando con Flavio Romano, que es candidato por el Frente Vecinal aquí en Esquel para la Intendencia 2023. Y también, como ya son candidaturas oficializadas en diferentes espacios, por ahí nos gustaría, y seguramente al vecino y vecina que nos está escuchando también, saber, o por lo menos parte del equipo que va a ser parte en diferentes áreas, también en lo que tiene que ver con concejales, etcétera, para que se vayan entrando ese equipo que te acompaña desde el Frente Vecinal, Flavio. Bueno, tenemos como primera concejal a Evangelina Chamorro, ¿sí? Que deben conocerla porque bueno, es una militante gremial, sindical desde hace muchos años, trabajadora del hospital, técnica del hospital, muy respetada por todo el personal del hospital. Se le ocurre andar pidiendo cosas básicas. Claro, ¿viste? Claro. Sí, condiciones de trabajo adecuadas, sueldos adecuados, dignas. Así que es una persona muy correcta, una mujer muy ubicada, muy sensata, muy tranquila, una luchadora serena, que, ¿no es cierto? A veces a mí me pasa que yo me pongo un poco eufórico y me enojo un poco, algunas cosas a mí me enojan. Y Evangelina, por ejemplo, tiene un temple, ¿sí? Está bueno esos complementos, Supuesto, me parece que esos complementos están buenos. Por supuesto, y esas son cosas que también hablamos, ¿no? También tiene que ver con los rasgos de personalidad, lo que conocemos, lo que sabemos hacer. Ella conoce muy bien las leyes laborales, las conoce muy bien, los derechos del trabajador, pero hay otras cosas que va a tener que aprender, como las tengo que aprender yo en otras áreas. Después, Nahuel Niselli, que es un docente, que como muchos docentes tiene 3 trabajos. Yo creo que dentro del Frente Vecinal Nahuel va a escalar mucho. Y siempre que hace escalada y trabaja mucho en el Club Independiente y tiene mucha llegada con los pibes y hace, hablar de cada uno en detalle sería larguísimo, pero bueno, él tiene ese perfil, conoce de qué se trata. Ambos
son luchadores en sus ámbitos laborales. Después, Cristina Titi Agüero, ¿sí? Que es una bióloga que hace poco ganó un concurso para un nombramiento en planta permanente en parques nacionales. Bueno, y es una persona muy comprometida con la defensa del medio ambiente, sabe mucho de esa temática. Ha sido representante de Esquel en muchos foros. Muchos foros, ¿sí? Bueno, después, a ver qué el orden me tengo que acordar. Después tenemos a Chugo, Sí, Sandía, sí. docente Y también, artista increíble. un artista muy, muy vinculado además con toda la temática de los pueblos originarios. Nosotros creemos que, digamos, estamos convencidos que Esquel es un municipio pluricultural. Lo somos, que hay que ponerlo, oficializarlo, está bien, pero digamos, somos pluriculturales. Acá hay de todo, pero básicamente hay que reconocer quiénes estuvieron antes. Claro. Eso a mí me parece algo, como te diría, hasta espiritualmente necesario, como reconocer dónde estamos parados, ¿no? Cómo es que, de alguna forma, la Argentina, pero especialmente la Patagonia, se integró a lo que hoy conocemos como la Argentina, digamos, o Chile. Y hay que reconocerlo. Más, es importante, creo, también aceptar los errores que pudieron haber cometido nuestros antepasados, ¿sí? Con esta guerra del desierto y esta conquista de lo que se llamaba desierto, que no era tal. Un genocidio. Un genocidio, hay que reconocerlo, así como reconocemos el genocidio de los 30.000 desaparecidos, tenemos que reconocer este primer genocidio que es constitutivo de nuestro país. Es parte lamentablemente, pero es parte de nuestra historia. Entonces, acá en la Patagonia estamos parados también sobre sangre. Eso hay que decirlo, sobre muchas lágrimas, sobre mucho sufrimiento. Y si uno no lo reconoce y no lo ve y no pide perdón, pero sinceramente, creo que hasta espiritualmente estamos comprometidos, digamos, ¿no? Por más que tratemos de olvidar y de hacer que, no, hay que ver lo que pasó. Y hace más fuerte a los pueblos eso. Por supuesto, como hace fuerte a las personas. Uh-huh. Cuando uno puede reconocer los errores que cometió en el pasado, las violencias que hubo en su vida, y puede verlas, decir que es verdad, pedir perdón si hay que pedirlo, ¿sí? Y a partir de ahí construir algo nuevo, pero sabiendo qué es lo que ocurrió. Entonces, el olvido no sirve, no cura nada. Bueno, esto es moneda corriente en nuestro país y hay que estar orgulloso de la capacidad que hemos tenido como pueblo. Pocos pueblos del mundo, creo que ninguno, tuvo la capacidad de juzgar como juzgamos nosotros a una junta militar, porque hubo genocidios en todo el mundo, en todos los países. Hoy países que parecería que son el paraíso y que parece que promueven que todos los argentinos vayamos a Alemania, Italia, España. A ver, hace 80 años el infierno era Alemania, el infierno era España, donde la gente era torturada de 1000 maneras, donde se asesinaban millones de personas, genocidios terroríficos. Entonces, ellos nunca juzgaron por sí mismos a sus criminales. España no lo hizo, no juzgó a los genocidas de Franco. Alemania no se juzgó a sí misma. Hubo un ejército invasor que hizo los juicios de Nuremberg. Los alemanes no se autojuzgaron. Nosotros como pueblo podemos decir con orgullo, somos el primer pueblo del mundo que fue capaz, con todas las miserias que pueda haber, pero fuimos capaces de poner en un tribunal a los genocidas. Y nos hicimos cargo, y nos hacemos cargo de que fue en este país que ocurrió eso. Entonces, también tenemos que dar otro paso y reconocer ese primer genocidio que nos atraviesa mucho acá en nuestro territorio, porque creo que es necesario para sanarnos espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco. No, para nada. Pero bueno, Chugo representa un poco también esa sangre, esa vitalidad, esa fuerza de ese pueblo originario, esos pueblos mapuches tehuelches que sigue existiendo y siempre estuvo, nunca fue exterminado. Entonces, pese a lo que se pueda decir, ¿no? Cuando se habla como si fuera cosa histórica, no, es un pueblo que sufrió, así como el pueblo judío no fue exterminado, existe, todavía existe, pese a lo que le ocurrió, como el armenio y como otros. Bueno, nuestro pueblo mapuche tehuelche sobrevivió y está.
Así como los galeses sobrevivieron, porque también los galeses, que a veces parece que hubieran venido de Disneylandia, no vinieron de Disneylandia, vinieron de un país torturado y oprimido por los ingleses. Y eso es algo que hay que reconocer. No es que pisaron la América y se transformaron en grandes señores. No, señor. Era gente que venía de la pobreza, de la persecución. Entonces, asumamos de dónde venimos. Ninguno ha venido, creo yo, pocos han venido a este país o a este territorio en carros de oro. Acá todos los que han venido desde el barro, con el polvo, enfrentando el viento, arreando ovejas, chivas, a caballo, como fuera, cruzando montañas, atravesando el mar. Entonces creo que eso hay que tomarlo con orgullo. Y hay que, a partir de eso, digamos, generar un esquel, digamos, como somos, un esquel, digamos, que respete sus orígenes y que se proyecte al futuro con esta fuerza, ¿no? Así que bueno, me emociona un poco a veces, disculpen. No, hay que nada, No, hay que pero disculpar todo lo realmente contrario. hay algo que hay que decir y esto es hashtag dato, no opinión. Nosotros venimos entrevistando a todos los candidatos acá en este espacio y ninguno nos habló de los temas que nos has hablado vos, salvo al comienzo, hablamos de la cuestión más de la actualidad, pero estos temas no están en agenda y es interesante ponerlos en agenda. Y me quedan dos compañeros, permítanme que Sí, por favor. termino, Sí, es Jenny Sandoval, bueno, que es una joven estudiante muy comprometida con nosotros, con nuestro partido, muy discreta, muy el perfil típico o muy de la persona que callada escucha, piensa, trabaja intensamente y tiene muy buenas ideas y sabe muchas cosas, pero que no siempre está, digamos, con el grito al cuello, ¿no? Por eso y representa esta juventud, especialmente la juventud femenina, que a veces no tiene el lugar que debe tener, porque parece que hay otros que hablan o hablamos antes, ¿sí? Porque somos más impetuosos y creemos que hay que darle lugar, porque hay muchas personas que necesitan un poco más de tiempo para emitir su opinión y que aunque no parezca, tiene una enorme capacidad de trabajo, de resiliencia, de una gran cantidad de ideas. Y Jenny representa un poco eso. Y por último, bueno, a Matías Martín, siempre me olvido del apellido de Matías, porque para mí es Matías, que trabaja en bosques, un trabajador de bosques, bueno, comprometido también mucho con su rol allí, militante sindical en Total. bosques, y una persona que tiene muy claro para quién hay que trabajar, ¿sí? Digamos, básicamente, primeramente, en primer lugar, para los más vulnerados, no vulnerables, digamos, más vulnerados, porque hay personas que están en un lugar por la vida y por la historia social que hemos tenido, bueno, en un lugar muy desigual. Y creemos y estamos convencidísimos que una sociedad mejor es una sociedad con menos desigualdad, porque la desigualdad genera violencia. Es como agarrar un elástico, ¿no? Cuando vos tirás y tirás, ponés un extremo más distante del otro, y bueno, En algún momento en se algún momento corta. se rompa, se corta. No hay que tensionar a las comunidades. Los pueblos tienen que estar en paz. Y la tranquilidad y la paz proviene de sentir que tu vecino, es más parecido a vos. Porque si vos tenés una casa de 4.000 metros cuadrados, ¿sí? Que bienvenida sea, pero que hay otro vecino que no tiene ni 10 metros cuadrados donde vivir con sus 5 hijos, algún problema hay. Hay un problema. Y el problema no es solamente, como parecería ser siempre, el de los pobres. Cuando tenemos una sociedad tan despareja, los que tenemos más ventaja, quienes tenemos más posibilidades, debemos pensar que el problema quizás esté más en nosotros. ¿Qué pasa con esta acumulación? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Hay que empezar a trabajar este reparto, esta distribución,
ser más generosos, pelear nosotros contra la codicia, ¿sí? Que existe en todas las comunidades, porque esto, digamos, no ayuda a la paz social, digamos. Flavio, esta es la primera vez dentro del rol de candidato a intendente por el Frente Vecinal, pero te vamos a estar invitando a vos y también al equipo. Como decimos siempre, nos gustaría invitar a los equipos aquí, ¿eh? Los van a tener que invitar. Gracias por la onda de siempre, ¿eh? No, Y particularmente en este caso. A ustedes, muchas gracias. Muy amables. Flavio Romano estuvo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, el 88.7 de tu dial.